Buenas tardes, soy Juan Lencioni, autor del libro Los desposeídos del cordón. Hoy para la lectura de la última parte del cuento Los relevos. Son unas 4 páginas donde finalmente sabremos qué ha sido de ese individuo a quien se le dio por recoger una llave de la calle. Hay un sonido de grillos de fondo que espero complemente la narración. Repito el último párrafo de la parte segunda y continúo de la siguiente forma. Los relevos, parte 3, parte última. Entonces giré lentamente desde los talones con la convicción de que ya no podría evitarla, con la seguridad de que los motivos de mi resistencia obedecían tan solo al último respiro de mi libertad. No la encaré con miedo, sino con resignada prudencia, a sabiendas de que estaba a punto de ligarme a un compromiso desagradable y duradero, quizá para siempre. Antes de mirarla francamente a la cara, me senté en la silla con cuidado, como lo habría hecho ante alguien gravemente enfermo, y con respeto y simpatía, como ante aquellos que nos preceden en la vida. Boca arriba, las mantas la cubrían hasta el cuello. Intranquilo y apenas perceptible, el vaivén de la respiración era el único indicio de vida. Evité analizarla porque no era el objetivo. Me distraje entonces en los detalles del cuarto, si detalles son 4 paredes mudas, ininterrumpidamente grises, 2 de ellas perpendiculares, cavadas una por la puerta de entrada y la otra, al frente, por un ventanuco a la altura del mentón. De la calle llegaba a gatas un barullo homogéneo que se sumaba como una nube al aire infecto y, de golpe, a un suspiro de dolor, al estremecimiento del cuerpo ante el crujido involuntario de mis zapatos. Tan delicada era, tan frágil su salud, tan indispensable mi intervención, tanto que, inmediatamente, sin que supiera cómo, entendí que tenía que dejarle algo a cambio, probablemente mi vida. Era una suerte de trueque existencial en donde la puntualidad asumía un carácter infalible, corolario del escrupuloso quehacer de la mismísima eternidad. Me di cuenta de que no había llegado tarde, de que el concepto de temporalidad no existía, que no podía existir, porque la justa medida del tiempo venía obrando desde mucho antes de que encontrara la llave. Porque, colegí con asombro, el tiempo no está constituido por una colección lineal de horas y minutos, sino por una armónica y prolífica precisión de hechos que concurren siempre en el presente, que no pueden sino conjugar la instantánea realización de todo cuanto acontece ya, ahora mismo. Medité brevemente en los años de búsqueda, en el desaforado ajetreo del pensamiento, en los momentos de incertidumbre y de infructuosa desesperación. Rememoré las veces en que inexplicablemente se me habían anudado las tripas cuando el autobús se detenía en la parada frente a la casa. Con fulminante claridad se me vino encima el pasado, no el mero recuento de hechos recientes, sino un continuo de actuaciones que se prolongaban más allá de lo que podía evocar. La indecible carga de historia previa a la confluencia del semen de mi padre en la vagina de mi madre. Fue el repentino acceso a un orden inenarrable, la fulminante revelación de las razones que me habían conducido a su lado. Quise verle el rostro, pero no pude. O logré vérselo y el rostro no me dijo nada, o no me sentí con derecho a hurgar en él, por deferencia hacia una propiedad privada, o bien porque sabía que nada obtendría. Simplemente una mujer, un cuerpo consumido que agonizaba bajo las mantas, como si con cada exhalación se le escurriera un poco de vida. Pero ojalá esto fuera todo, porque nunca, nada, en esta vida de inagotables extrañezas, es tan sencillo. Casi siempre, la curiosidad burla a la razón y, más que nada, a la sensatez. La miré de soslayo, tan rápidamente como pude, e hice un esfuerzo que sabía inútil de antemano. Apelé a mis andadas universitarias, a viejos trabajos, a amigos y conocidos, a los vericuetos de la infancia, a rostros velados por los años o tachados por la inquina, pero nada.
Definitivamente no la conocía. No, al menos en la forma tradicional. Es decir, la convergencia de la memoria sobre tal o cual rasgo, la nariz, el corte de la mandíbula y el cráneo, así que así, más o menos, de forma tal que la mente recrea el objeto del recuerdo. Aunque tampoco estoy seguro, tal vez sí la conocía. A veces pienso que todo rostro es la sumatoria de los anteriores, que uno solo los contiene a todos. Con tanta gente uno se cruza y se entremezcla en la vida, de una forma fugaz, supuestamente accidental, y de todos queda un resto, una borra subyacente. A veces, andando distraídamente por la calle, recogemos de golpe la mirada para clavarla en los ojos de un extraño. Es un instante tan cargado de enigma, es una coincidencia tan precisa que espanta. Un llamado, un emplazo, una convocatoria que nos llega atravesando los confines del cosmos para revelarnos algo. Un evento que ha venido madurando una eternidad para acabar en un segundo, en el acto de bajar la cabeza y seguir de largo, o, contrariamente, en la responsabilidad de hacerse cargo. No lo sé. Me aterra pensar que ese colosal acervo de casualidades sea en balde. De otra forma, ¿para qué o por qué me acomodé en la silla, resignadamente, con esa certera sensación de utilidad y de deber? El compromiso de una tarea por cumplir, aunque fuera la última de mi vida. Esto lo digo hoy, pese a que no conozco mi pauta individual, ni tampoco sé qué me espera, ya que, tal como ella me ha instruido, solo me observo y escribo, la tinta lenta y débil como el trazo de un caracol, las manos desganadas y el aliento abandonándome poco a poco, desde el exacto momento en que abrí la puerta. Aproveché el primer día hasta el último resto de mis fuerzas y, luego de velarla, volví a casa. Una suerte de inútil rebeldía o una actitud justificable. Caminé con melancolía y envidia, contemplándolo todo, tratando de acopiar en la mente los detalles más pueriles, aquello a lo que nunca había prestado atención. El despreocupado andar de la gente en la calle, los colores de las ropas, las vidrieras escandalosas, el caótico trajín de los coches, con la intención de gastarlas con el pensamiento cuando me faltaran. ¿Acaso una forma lastimosa de decir adiós? Puede ser. No me importa. Ni me avergüenza decir que llegué con el ánimo por el piso, ni que me quedé largo rato contemplando recuerdos de la infancia. Aún así permanecí no más que lo necesario, lo que tardé en despedirme de mis efectos y recoger el cuadernillo en donde dejar registro de mi estancia, según se viene haciendo desde épocas inmemoriales. Es mi único alivio, es mi fuente de esperanza. Me conformo con poco. He aprendido a no pedir, a aceptar que nada vale, a saber que basta con respirar profundamente para que lo que se llama realidad se defina por sí misma, porque siempre, sin excepción, es la nuestra, es aquella que nos pertenece. Digo esto, aunque es imposible dejar de pensar en esa remota posibilidad, la única, ya que para que mi historia llegue a conocerse tendrán que sucederme 2 relevos, sin que ello signifique que el segundo deberá encontrarme con vida, sin que implique, tampoco, que tendrá la obligación de publicar lo que escribo. Por lo tanto, intentaré continuar, aunque no quedan sino especulaciones. Su historia, por ejemplo, lo que ella plasmó en su cuadernillo, aquello que no puedo consultar hasta que llegue mi relevo. Tampoco me tienta porque, ¿qué podría descubrir que no me defina, a la vez, cada instante de mi vida? De todos modos, de entre lo que vale la pena, imagino que lo que sigue es lo más relevante, o por lo menos más estremecedor. Cuando me enfrenté por primera vez con la casa, me di cuenta de que, entre la desconsolada marabunta humana que surcaba las calles, existían 2 grupos de gente, bien diferenciados. Los unos transitaban a mi lado con total indiferencia, por poco atropellándome, como si yo fuera un transeúnte más, o como si no existieran las dimensiones del espacio, o fuera un múltiplo descartable de la raza humana, a la busca de una dirección o aventura.
Los otros, sin embargo, se detenían ante un edificio, alelados, aterrados, con furia, con convicción o con duda, exhibiendo la más diversa de las actitudes, cada uno la suya o la apropiada, hasta que, finalmente, los ojos achinados se zambullían en la profundidad de los zaguanes, llave en mano. Pero todo transcurría bajo la apariencia de absoluta normalidad. Nadie prestaba atención a nadie. Todo el mundo ignoraba a todo el mundo. De modo que, fiel a ese papel, tampoco yo interpelé a mis consortes, aunque no alcanzo a comprender si por falta de urbanidad o porque ya tenía asumido, a esa altura, que nadie repararía ni en mí ni en mis asuntos. A lo mejor no por falta de civilidad, sino por temor a aceptar su propio sino. Existen realidades que mejor ignorar e indicios que conviene postergar, aunque también es cierto que muchas veces pasamos tangencialmente frente a las cosas, que devenimos protagonistas de un evento sin siquiera darnos cuenta, o que no tenemos coraje de involucrarnos, y que nos resistimos hasta el absurdo, agarrándonos con uñas y dientes a una diminuta porción de acreditada realidad, cuando sospechamos que aquello que acecha ahí dentro, en la oscuridad del inconsciente, es capaz de desviarnos de nuestras rutinas y de burlar, maliciosamente, nuestras fabricadas seguridades. Cada día nos encontrábamos ante la escalera o nos deteníamos jadeando en la oscuridad ascendente, uno frente al otro, pegados de espalda a las paredes, sabiendo que de nada serviría cruzar opiniones. Entonces proseguíamos, impasibles y a la vez solidarios, cada uno con su llave, el fugaz destello del bronce hundiéndose en la imperante cerrazón. No creo que nadie se mirara a los ojos, y, si tengo que opinar, diría que, más que el pudor, obraba el temor, ya que, en secreto, cada uno rehuía la cualidad de espejo que el otro le mostraba, como si el simple hecho de no reconocerse implicara la exclusión tan ansiada. Por las dudas signifique algo para alguien, aporto que mi habitación estaba en el ala derecha y era la cuarta a partir de la boca de la escalera. Fue tan sencillo como leer el número destacado sobre la puerta, verificar que coincidiera con el de la etiqueta de la llave, abrir y, luego de unos pasos, sentarse en la silla a esperar, día tras día, a que ella se recuperara, tanto como mi propio sentido de la responsabilidad o culpa lo sancionaran. ¿Qué más puedo decir acerca de ella que a la vez no me refiera, que no describa mi situación? Pienso en la llave que recogió, la llave con la cual relevó a su antecesor y, sin remedio ni fuerzas, vuelvo a pensar en ella, en su bienhadado destino, en la escasa duración de su clausura, ya que yo recogí la llave un instante después de que aquel hombre la dejara. Creo haber inferido que no profeso la existencia de algo llamado suerte, porque no creo que la casualidad pueda brindar alguna enseñanza, y también porque la falsa de responsabilidad se me antoja intolerable. Jamás me será dado saber por qué, no obstante su breve estancia, su degradación y su deterioro llegaron a tal grado de morbosidad, como obra de una iniquidad todopoderosa. Me atrevo a opinar que es función del estado preexistente, diverso en cada uno de nosotros, o que es merced de aquello que uno cree merecer. Aunque imagino que la culpa juega un papel inevitable, insisto en que no hay tiempo para las divagaciones, porque especular acerca de los hechos equivale a negarlos, intentar morigerar su devastadora consecuencia. Encima, uno se siente privado de la fuerza y de la voluntad necesarias. Simplemente, la mente y las energías físicas se absorben en una y una sola cosa. Es todo lo que hay, a no ser la tortuosa recidiva de la nostalgia y la de los anhelos, siempre cambiantes, baladíes y cansinos. Finalmente la veo incorporarse, agotada pero feliz por su breve interregno, y, como conclusión, se me ocurre enumerar los hechos que nos vincularon, las palabras que ya he declarado, miradas recatadas y discretas, el modo ritual con que al fin abrió las mantas para que yo me deslizara en la cama, la infinita comprensión al arroparme, al bajar con un gesto delicado mis párpados antes de pedirme la llave y,
sobre todo sus pasos, su andar lento y aliviado hasta la puerta, hacia las escaleras y más allá, mucho más allá de donde yo pueda imaginar, hasta el sitio en el cual, disimuladamente, dejará la llave que tantos habrán de ignorar o patear sin curiosidad ni conciencia, acaso hacia la inmunda profundidad de las cloacas, mientras yo, enésimo relevo, continúo apagándome y soñando, acaso vanamente, con que mi historia llegue a conocerse, o interrumpida por la muerte, o bien en su forma final, a la espera de mi turno, al lado de esta silla vacía nuevamente. Prefiero no emplearme, antes del fin, en dilucidar los procedimientos que existirán, seguramente, para deshacerse de los cuerpos. Aunque quebrantada, mi esperanza tiende a alejarme, de momento y con repulsa, de tal abominable ocupación. Bueno, este es el fin del cuento Los relevos, leído en 3 sesiones. Muchas gracias por escuchar, muchas gracias por estar allí. Hasta la próxima.